En Paiporta, Valencia, zona cero de una gota fría devastadora con daños terribles, con cientos de muertos, donde se mostró la inutilidad de políticos que no estuvieron a la altura, que no están a la altura y donde también hay gente que todavía sufre para salir adelante. Hay daños, hay todavía un paso del tiempo que no debe hacernos olvidar que aquí quedan huellas terribles y hay que estar con esa gente. En Paiporta, en Valencia, con los efectos de la gota fría, de la Dana. Falló la comunicación a la ciudadanía. Falló la comunicación a la ciudadanía. Eso sobre todo. Sobre todo. Se podía haber salvado muchas vidas. Sí, si hubiera habido una buena comunicación. Si todo el mundo hubiera estado a salvo. O refugiado, o ponerse a salvo, o se hubieran cerrado, no sé, a mediodía. Ya, habían polígonos industriales, hubieron polígonos industriales arrasados. Yo tuve familiares, mis tíos cercanos, mi tío se lo llevó el agua, estuvo con el agua al cuello 4 horas o no sé, toda la noche. Creo que se podía haber evitado, no solo en Paiporta, sino hay más poblaciones y polígonos afectados. Yo tengo un negocio aquí en el mercado municipal de Paiporta y clientes han perdido la vida, clientes que eran casi como de la familia y eso es muy duro. Y familiares de amigos, conocidos, sí, porque es un pueblo grande pero pequeño a su vez, nos conocemos mucha gente y sí que conozco, claro que conozco. O sea, tienes tu puesto y has ido viendo que había clientes que venían y ya no vienen. Claro, que venía con la mujer, el otro día me encontré, bueno, vino una clienta que siempre venía el marido a comprarme miel y bueno, yo llevo mi puesto abierto 2 semanas porque José Andrés me ha puesto una furgo y vino a comprarme miel y le pregunté qué tal todo y me dijo: mi marido ya no está. Y claro, eso es muy duro. El hombre venía a comprarme siempre la miel para su mujer y me dijo, mi marido bajó al coche o al garaje, no recuerdo, y dice, ya no está. Perdió la vida en ese momento. O el padre de una, no es amiga, pero una conocida también que bajó al garaje a por el coche. Así ha habido muchísima gente, muchísima. Y eso es duro. Mi abuela está impedida, va en silla de ruedas, tiene 92 y mi abuelo 89. ¿Y han perdido la casa? Sí, totalmente. Y gracias que yo me metí a sacar el coche en el garaje, porque mi marido bajó en ese momento a ver el barranco, vivimos muy cerquita, y bajó con la nena y me llamó y me dijo, Vero, que se sale el agua, que se sale el agua. Y yo insistivamente, lo que hizo mucha gente, cogí las llaves, me bajé al garaje, saqué el coche ya, con las ruedas, el agua a mitad, me metí por contradirección, dándome los contenedores, pero aceleré y me fui a final del pueblo que viven mis abuelos. Ahí ya la chica que los cuida, es un bajo, dejé el coche en el vado de mis abuelos y le dije a la chica que los cuida, muy gordo. Y me fui corriendo, pero cuando me fui corriendo hacia mi casa ya vi que el agua había comenzado a subir y los llamé. Llamé a la chica que los cuidara y dije, ponlos en alto, que viene agua, coge las medicinas de mi abuela, súbelos al primer piso, donde sea. Y lo subió en alto. Yo ya llegué a mi casa con el agua por la cintura. En la esquina de mi casa salté 3 coches. Estaba la vecina del entresuelo con los 2 nenes asomados a la ventana. Me dijo, Vero, no llegará el agua. Y le dije, sí que va a llegar, sí que llega. Dame los niños, corre, dame los niños. Salir todos de ahí. Y al final pues nos dieron a los niños, pero a ella, los otros vecinos la tuvieron que rescatar porque se quedó en casa, pues pensaba que no, es que esto ha sido una magnitud, nadie pensaba que iba a llegar a lo que... O sea, rescataste a los niños de... No es que los rescatara yo, entre los vecinos sí, uno cogió a uno, otro, pero sí, pasamos por allí, estaban en la ventana esperando que el agua no subiera más, evidentemente, pero sí. Pero el agua subía. Sí, el agua subió. En mi calle, pues 1,80 m. Sí. Yo tengo una planta baja que la he perdido, no es mi vivienda habitual, pero el agua entró, rompió muro del patio, me hizo entrada de agua y salida. Tengo unos 2 metros y arrasó con todo. 4 horas pasando el agua. Tuvimos un chaval que se fue con la corriente, entró en mi planta baja, entre 2 pilares se enganchó como pudo y ahí estuvo 4 horas gritando, socorro, que me ahogo. Literal. 4 horas nosotros, los vecinos desde enfrente, estábamos alumbrando con las linternas, los móviles y gritándole, aguanta, que viene ayuda, aguanta. Mentira, porque no venía nadie, ni 112, nada. Es que no había cobertura. Al final, el muro que divide, se cayó un muro, los vecinos de arriba le tiraron una manguera, el chico, cuando bajó un poco el nivel del agua, cogió la manguera y se salvó. Pero eso fue esa sensación de oír a esa persona, socorro, que me ahogo, durante 4 horas. Horrible, es tremendo. ¿Tienes miedo de que ahora esto se olvide? Hombre, claro.
es que creo que se ha olvidado, porque ya no sale tanto en los medios de comunicación, ya parece que estamos en una normalidad. No, no es una normalidad, esto no es mi normalidad, ni es la normalidad de mi hija de 10 años, ni es la normalidad de cualquier persona que vive en Paiporta. Esto no es una normalidad. ¿Por qué? Porque ayer yo fui a Valencia, que está simplemente a 6 kilómetros, y allí tienen normalidad. Estamos hablando de 6 kilómetros, si llega. ¿Y qué falta aquí? No sé, falta que esté todo como estaba, sobre todo que esté todo como estaba, más mano de obra, que arreglen las cosas. Mi hija, al principio, ahora ya ha vuelto a la escuela y eso, me dice, mamá, yo me quiero ir a vivir de Paiporta, fuera de Paiporta, yo no, porque esto puede volver a pasar. Si ha pasado una vez, puede volver a pasar. Vivimos al lado del barranco, yo vivo escasos 400 metros del barranco. Claro, habíamos visto el barranco lleno muchas veces, pero no a ese nivel. Y el otro día cayeron 4 gotas y ya estaban, mamá, va a llover, va a volver a pasar. Y yo, no te preocupes, que eso pasó porque fueron un cúmulo de circunstancias, se juntaron muchas cosas, que es muy raro que vuelva a pasar. Claro que le explicas a un niño de 10 años que te está diciendo, vamos a vivir a otro lado. Es que es muy duro explicarlo y que ellos lo entiendan. Pero hay miedo, hay gente que tiene mucho miedo. Sí. Y no se olviden de nosotros, que aquí todavía hay mucha faena, y las administraciones que no lo pongan tan difícil, porque hay gente que no tiene ese acceso de hacer esos papeles. Yo, gracias a Dios, tengo mi negocio, he recibido las ayudas pertinentes, pero hay gente que todavía no ha recibido nada. Hay personas, familias, que han perdido su vivienda, su negocio, sus vehículos. A lo mejor no tenían nada de dinero ahorrado, pero no tienen nada, no han recibido nada, 0 euros. Tienen niños, tienen que comer esas criaturas. Ahora están dando comida, pero todo esto va a desaparecer. Y hay otras necesidades, hay que pagar agua, hay que pagar luz, y no se ha recibido nada. Hay gente que no ha recibido absolutamente a día de hoy nada y no tienen nada. Muchas gracias, vale. ¿Estáis ayudando? Estamos ayudando a todo lo que podemos. Desde el día que empezó esta catástrofe vamos a saco. Ahí a saco, bueno, yo porque precisamente esta es la casa de mi abuela, aquí arriba nací yo y viví, y ahora vive mi hermana. Entonces, cuando pasó todo esto y vi todos los vídeos desde la terraza de mi hermana, vine en cuanto pude porque llevaba en el DNI Paiporta, así que me dejaron pasar. Las alertas, en mi caso, me llegaron a las 8 y 10 de la tarde, que yo iba hablando con mi hermana que ya había pasado todo esto, ya a las 7 y pico ya se había desbordado. A mí me llegó a las 8 y 10 de la noche en Valencia, no sé aquí a qué hora llegó, pero si hubiera estado bien alertado todo, hubiera sido mucho mejor, desde luego, no hubiera habido tantos fallecidos. Desde mi humilde opinión, que no sé realmente qué es lo que ha pasado y todo, pero... Hombre, lógico, si llega una alerta masiva, como dices, a las 8 y la alerta roja es desde las 7 y pico, ¿conoces a gente que ya no está, gente que falleció, gente...? No, personalmente no sé que estos vecinos fallecieron, que hay ahí unas flores, sé de gente que ha fallecido, pero personalmente no. Mi familia, por suerte, está bien. La planta baja que tengo y todo eso se ha perdido todo. ¿Cuáles son las pérdidas que tiene usted? ¿Qué ha perdido? Los coches y toda la herramienta y todo. Mi hijo tiene un taller aquí de coches, de motos, hasta las motos, toda la herramienta que estaba en la pared, todas las luces, todo. Se quedó en la pared vacía del todo. ¿Tiene todavía pesadillas con esto? Pues yo no puedo dormir. Un desastre. Ha perdido la tierra, que ya no sé ni dónde la tengo. Hasta allá en Yatoba, que tengo también allá en la tierra, se ha desaparecido todo. ¿La tierra cultivable? Sí. Se ha llevado las oliveras, las garroferas, se lo ha llevado todo. Una casa que tenía allí también, para la herramienta y todo, allá en Yatoba. Y ahí.
Así es que un desastre, esto es un desastre. ¿Usted qué cree que falló? Que falló, porque de no avisar y no se creían que venía lo que venía. ¿Este es el Barranco del Pollo? Sí, este es el Barranco del Pollo. Este pasa por Picaña, Torrente, y va hasta allá, va lejos. ¿Qué falló? ¿Falló la información, falló la previsión, falló la alerta, falló tener todo más listo, falló que los gobernantes avisaran a la población de otra manera, que se tomaran en serio las alertas? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, lo que está claro es que las personas que gobiernan a veces son los que tienen todas las responsabilidades y son los que al fin y al cabo tienen que informar a la población. Igual que nos informa cuando nos cobran los impuestos, pues nos tendrán que informar cuando hay un problema. Y entonces aquí yo creo que faltó eso, que las autoridades informaran del problema que podía existir. Y de hecho aquí no se cerró nada, o sea, es que hubo niños que estuvieron hasta las 5 de la tarde en colegios. O sea, y a 5:30, que normalmente suelen salir a algunos colegios, podría haber sido, pues no sé, pues una catástrofe si viene un poquito más el agua. Hubiese sido el no va más. ¿Quién tiene la culpa? Pues él se escabulle por ahí y nada. Y él, culpabilidad ninguna, cuando es el máximo responsable de la comunidad, que para eso cobra y para eso nos cobra a nosotros los impuestos, y nosotros nos queremos pues que nos cuiden y que los servicios los tengamos como debe ser. ¿Qué ha perdido en la casa? Que ya... O sea, yo por ejemplo tengo una casa que tengo una primera planta, pero claro, la vivienda la tenía abajo. Yo tengo el garaje abajo, pues todo, tengo todos mis electrodomésticos, todo en general. ¿Todo eso lo ha perdido? Sí, todo lo he perdido. Sí. Y entonces nada, pues ahora a vivir por ahí, a buscarme la vida, claro. Entonces me ha pegado un palo de la vida. ¿Por qué? Porque ya ahora estoy jubilado y bueno, pues yo pensaba que tendría, no sé, más o menos una vida plácida y tal, y pues no la tengo. Después me jubilé, me jode el COVID, y ahora que más o menos estábamos medianamente bien, ahora la dan, así que mira, jodidos. Como yo he sido electricista, yo he trabajado pues 40 años, he trabajado por cuenta ajena y por mi cuenta, claro. Y entonces por eso digo que la responsabilidad de las personas tiene que tener. Porque yo cuando trabajaba por mi cuenta tenía un seguro de responsabilidad civil por si me pasaba algo o hacía yo algo con mi trabajo dañando a algo y tal, pues entonces responder con el seguro de responsabilidad civil. Pero aquí la responsabilidad de las autoridades yo creo que se la han pasado. O sea, se la han pasado porque aquí nadie quiere tener ninguna responsabilidad, y es tan sencillo como decir, pues mira, pues no avisamos porque creíamos que no llovería o que no vendría tanto, yo no lo sé. Esa es la responsabilidad que echamos de menos aquí. Tenía una casita aquí en la calle esta y me la ha arrasado la dana y ya está. Y ahora estoy viviendo en casa de mis cuñados, que me han dejado una casa y estoy viviendo allí, de ocupa, claro, con ellos. Jodido por el tema de la dana, claro, que me ha trastocado un poco la vida, ¿no? Al fin y al cabo me ha jodido la casa, me ha jodido el coche y bueno, pues expectativas que tenía de viajes y todo, pues me los ha jodido, claro está. En Paiporta, Valencia, en la zona cero de la gota fría, con problemas todavía pues monstruosos, evidentemente, para mucha gente que trata de salir de lo que es una magnitud de cientos de muertos, y con una valenciana como Gloria Marcos. Gloria, porque aquí realmente, ¿qué ha ocurrido y qué está pasando? Cuando hay gente que se queja de que todavía no está solucionada su papeleta, de que tienen daños, ¿qué ocurre con las competencias? ¿Quién tiene la responsabilidad de que aquí, mientras está diciendo, ¿no?, poco menos que es que esto llegó y no lo sabíamos que iba a llegar y nos fuimos a una larga comida en la cual estuvimos ausentes? ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que el gobierno valenciano no ha asumido ni se ha responsabilizado de nada de lo que es su competencia única y exclusiva. Todo lo que es prevención y todo lo que es emergencia es competencia exclusiva del gobierno valenciano, que estaba a verlas caer. Yo creo que es que además este gobierno es un irresponsable, porque cualquiera ha asumido tareas para las cuales no tiene ninguna competencia ni conocimiento. Entonces, claro, no puede ser que uno asuma tareas de emergencia y su especialidad sean esbous al carrer.
Pues no, porque al final la vida de las personas es lo que está en juego. Els bous al carrer és... Los toros en la calle, sí. Ya. Bueno, los toros en... Bueno, en eso fueron más expertos, más aplicados, es decir, en lo de la tauromaquia y los festejos taurinos sí que fueron expertos al mismo tiempo que, por ejemplo, desactivaban esa unidad de emergencias. Por ejemplo. Tú dices que aquí, por más que Mazón se ha quedado en el puesto, no dimite, lo cierto es que falta eficacia a la hora de resolver la papeleta, ¿quieres decir? Sí, entre otras cosas porque está muy preocupado en el relato, en ver quién al final carga con la responsabilidad de esto que afecta a la vida directa de casi 200.000 personas. Aquí, Gloria, en lo que es la reconstrucción, evidentemente ahora hay mucho dinero en juego también. Hay también, lógicamente, intereses, pero hay también un desafío que tiene que ver con que se haga de forma eficaz, también de forma limpia, pero hay un negocio también. Mucho negocio. Mira, el problema de esto es como cuando la pandemia. Son todo contratos de emergencia. ¿Qué significan contratos de emergencia? Que no tienen que cumplir con los requisitos de control administrativo de los contratos. En lugar de hacerse ofertas públicas, se hacen contratos a dedo. ¿Y qué pasa? Que Mazón y los miembros de su gobierno están dando los contratos a empresas que han estado vinculadas al PP, pero sobre todo algunas condenadas por la trama Gürtel, por haber hecho negocios con Rita Barberá. Es decir, está buscando a los amiguetes a los cuales repartirles el dinero a manos llenas. No solo eso, sino que encima piensa que desde los presupuestos generales del Estado tienen que venir todo ese dinero que se repartirá entre los amigos, ¿no? Entonces, claro, me parece de verdad una desvergüenza, un sinsentido, una tomadura de pelo. Hace 2 días en las Cortes se aprobó por parte de PP y Vox que se podía construir en los terrenos inundables. ¿Qué hemos aprendido? Si las zonas más afectadas han sido justo las que estaban al lado de las zonas inundables, donde la Confederación Hidrográfica lleva siglos, bueno, siglos de broma, años, diciendo que ahí no se puede construir. Bueno, pues es que eso es lo que tenemos. Y ese es el problema, que no le ves la luz al final de ese túnel, ¿no? Bueno. La magnitud de los daños, Gloria, ¿cuál es? Estamos hablando de cientos de miles de personas, de puestos de trabajo, de negocios que, bueno, pues que obviamente algunos ya no volverán. Mira, por ejemplo, aquí esta funeraria, que también es muy simbólico, la funeraria, y mira cómo está, Gloria. Sí, sí. Que, va a costar muchísimo volver a la normalidad y es lo que nos está diciendo aquí la gente, ¿no? Claro, es que piensa que no estamos hablando de una riada cualquiera, estamos hablando de un efecto meteorológico que ha afectado a 571 kilómetros cuadrados, a 45.000 empresas, a 400.000 trabajadores. En toda esta zona del Horta viven aproximadamente 1 millón de personas, 890.000. Y de esas afectadas directamente hay por lo menos 190.000. Estamos en la zona del Horta, ¿no? Sí, en la zona del Horta Sur. Ha afectado el fenómeno a una de las pedanías de la ciudad de Valencia, Castellaro, Liberal, La Torre, pero fundamentalmente todo lo que supone el Horta Sur. Claro, por eso decía, es una extensión tan inabarcable que la gente dice, esto va muy lento. También es verdad que por mucho que le metas aquí, no va a ser fácil, que si aún hay miles de edificios que tienen los sótanos inundados. Digo que de fondo parece que suena, ¿no? Un motor de esos de extracción de lodos, ¿no? Claro. Están ahí al lado. Es decir, eso significa que esto va a ser muy lento si mientras tanto se reparte el dinero entre los amiguetes y no se asumen responsabilidades. Eso va a ser un grave problema para la percepción democrática de la gente. Cuando se terminó la guerra tenía 6 años. Que, hombre, que son... Yo haré el 17 del mes que viene, haré los 93 años, pero tenía 6 años que me acuerdo de muchas cosas. Vivió la posguerra, y esto le recuerda en cierta forma a la posguerra, lo que está pasando ahora en Paiporta. Algunas cosas que había persona que padecía y que también yo no padecí nada porque mis abuelos ya tenían tierra y comía Cuando ve ahora a la gente haciendo cola para que le den de comer y cuando ve cómo hay gente con problemas, ¿le recuerda a la época de la posguerra? Eso recuerdo porque es una lástima que la gente padezca así, es que éramos menos gente que ahora, pero mira, no hay más remedio que iremos aguantando. Manuel, ¿hasta dónde llegó el agua? ¿Hasta qué altura? Hasta esa altura. Llegó el agua y yo me salvé porque ahora lo verás, ahora iremos ahí fuera y me salvé porque estaba yo mirando la tele
y al ver entrar el agua me voy fuera y aquí en estas puertas, que aquí así teníamos la cocina. Y en estas puertas, como son tan fuertes... Ahí está la cocina. Sí, la cocina son tan fuertes y la abrí, pero luego... O sea, usted, Manuel, vino por aquí, Manuel, el agua ya venía fuerte y usted tenía que abrir estas puertas. Yo salgo y le digo a mi hijo, Manolo, el agua está entrando. Dice, súbete. Y enseguida ya no podía abrir la puerta. No podía abrir estas puertas. Estas puertas no podía abrirlas. Ya no la podía abrir. Por el agua. El agua se apoderaba. Y mira, pues todo... Porque el agua, claro, el agua llegó en esta zona también hasta... Sí, o sea, sí. por encima de mí. Sí, mira, los señales están así oscuro, está el agua allí. Ya. Y mira... ¿Y usted cómo fue viniendo? Como pudo, porque claro, va con el bastón, Manuel, Sí. O sea, que tuvo que sobreponerse a la fuerza del agua. Pues yo me salvé porque mi hijo me dice, sube. Y si subimos y el agua ya... Y estas puertas pues lo reventaron todo. Y mira, aquí lo único que lo teníamos ha quedado es el aseo, pero los muebles y todo, pues todo quedado Ya. común. Mira. ¿Eres de Paiporta? Sí, de Paiporta. Estoy afectada. Tengo una herida. Yo necesito trabajo y ahora mismo no tengo coche porque hemos perdido el coche. Ahora mismo, ¿dónde voy yo a trabajar? Dan ropa. Los voluntarios traen ropa. Hay lugares donde tú puedes coger ropa. Te dan, por ejemplo, te dan también verdura, te dan fruta. Ya digo, alimentación y todo eso no nos falta. Lo que sí que necesitamos es calor humano. Dices que tienes una herida. ¿Qué herida tienes? Pues tengo la herida de que he visto pasar una dana que hemos visto debajo de nuestra casa. Había una chica muy conocida aquí en el pueblo y muy querida que se la llevaba el agua y hasta desde las 8 y pico que el agua se la llevaba hasta las 12 que el agua empezó a bajar, todos los vecinos a una tratando de rescatar a la chica con sábanas, con cuerdas, se la ató, se la llevaba, la recogíamos, o sea, fue horroroso. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Y qué fue de la chica? Gracias a Dios, a la chica como se la ató, se consiguió que no se la llevase la corriente, pero todas esas cosas las tenemos grabadas en la mente para toda la vida. Está en la retina, entonces tratamos de sobrevivir. Todos los días queremos seguir avanzando, seguir avanzando. En el día a día, cuando se piensa en lo ocurrido, ¿realmente se cierra la herida o es complicado por lo que tenéis ahí? ¿Seguís teniendo pesadillas con lo ocurrido? Sí, sí, es cerrar los ojos, es acostarte y yo en concreto lo que veo es el agua oscura, el lodo, todo lo... Es que llevaba los contenedores, llevaba los coches. Yo vivo en San Antonio, allí hay un garaje donde limpiaban los coches. Yo no sé, no había entrado nunca, pero se ve que ahí en el garaje entraron 5 o 6 coches, la fuerza que tiene el agua. Pero es que a la hora y media lo sacó, o sea, igual es una cosa impresionante. Entonces, claro, todo eso lo revives, no se olvida, tratamos de que esas cosas no nos vayan afectando. Estás en tu casa y dices, bueno, pues aquí me siento protegida, es mi hogar, estoy con mi marido, estoy con quien me quiere y yo quiero. Pero es que luego sales a la calle y te encuentras que está todo devastado y están todavía sacando lodo de los garajes y hay todavía negocios donde todavía hay lodo y todavía está por limpiar. Luego sales y la olor en casa, la humedad afecta también, porque aunque tú vivas alto, pues también te afecta, porque tú entras en un patio y en el patio tienes la humedad y huele mal y lo hemos limpiado muchas veces, pero sigue oliendo mal. Entonces, esto no se ha acabado todavía. Aquí todavía queda mucho por trabajar, por reconstruir y sobre todo, por favor, por darnos cariño. ¿Qué crees que es lo que ahora mismo puede venirse y que a lo mejor no se está teniendo tan en cuenta aquí? Una vez pasa la primera fase, digamos, de emergencia, ya estamos circulando hacia una postemergencia y hay una derivada que es la salud mental de los vecinos de Paiporta en este caso, pero también aplicable a todo lo que es la zona cero de la catástrofe, ¿no? Y hemos detectado un intento puntual de suicidio, estrés postraumático. Entonces aquí hace falta, pienso, una previsión
digamos, un diagnóstico claro de cómo va a derivar una vez la gente asuma, ¿no? Ya tenga el tema físico solucionado, su garaje, su parking, su ascensor. Ostras, toda esa ansiedad que ha generado el haber perdido tu negocio, el tener ese estrés postraumático, ¿no? Y pensamos que o se empieza a hacer este esfuerzo desde ya, o esto va a ser una patata caliente que va a venir en el medio y largo plazo. O sea, gente que por la ansiedad, la desesperación, para recuperar la estabilidad emocional va a ser duro. Va a ser duro y por lo que hemos visto, al menos en el tiempo que hemos estado desde ese primer día, pero esta fase que estamos arrancando ahora de salud mental, hemos visto que no se están dedicando, al menos hasta ahora, los recursos por parte, digamos, de toda la administración, en este caso yo diría de la Consellería de Sanidad. A la gente que tiene estrés postraumático no la podemos enviar en una lanzadera a Valencia porque no lo van a hacer, digamos, hay que acercarse a ellos, hay que tener unos protocolos, unos listados de las personas que más afectadas pueden estar y detectar los casos que pueden ser más graves, ¿no? Cuando te hablo de intentos de suicidio, esto ya empieza a ser una situación grave. Laura Ballester, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes, Jesús. Estoy con Laura Ballester, que es, si no la periodista, una de las periodistas mejor informadas y con más valor de la comunidad valenciana. Laura, que has vivido además episodios como el accidente del metro de Valencia. Cuando vives ahora lo que ha ocurrido con la Dana, con la gota fría, ¿cómo te quedas? Pues te quedas con una sensación de déjà vu, porque muchas de las reacciones o muchas de las justificaciones o el intento de echarle la culpa a otros ya se vivió en el accidente del metro de Valencia el 3 de julio de 2006 y tienes la sensación de que esto ya lo estás viviendo, pero bueno, con la diferencia abismal de que en el accidente del metro murieron 43 personas y ahora pues son 223 con 3 desaparecidos aún, 3 personas que aún no se ha encontrado. Porque en lo que es el recuerdo de lo que fue el metro de Valencia y la actitud que ves ahora en las autoridades políticas, por ejemplo Mazón, pensando primero no hago caso a la alerta, luego, bueno, no sé si es que intenta que pase el tiempo y que la gente se olvide de lo que pasó, pero ¿qué te recuerda de lo que fue la gestión política en el accidente del metro de Valencia y ahora la Dana? Bueno, el accidente del metro de Valencia, inicialmente el mantra que se quiso instaurar y que se mantuvo durante 16 años hasta que hubo una sentencia firme es que el accidente era imprevisible e inevitable y que la culpa era del maquinista por el exceso de velocidad. Aquí, desde la Generalitat, pues desde el primer momento se ha querido enfocar hacia la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y sobre todo en la Confederación Hidrográfica del Júcar por el control de los cauces, tanto del río Magro como del barranco del Pollo y de la Saleta y el Pozalet, que son los que se han desbordado, y se quiere responsabilizar a esos dos organismos estatales de la falta de aviso o de alerta sobre lo que se venía encima el 29 de octubre. Cuando las competencias tú las tienes claras, es decir, de quién era la competencia, quién debería haber estado a la altura y no estuvo. Evidentemente, porque a los 15 días, el 13 de noviembre, hubo una nueva Dana, hubo otra alerta. Fue mucho menor, evidentemente, porque la previsión era una, pero no cayó tanta agua como cayó el 29 de octubre, pero se suspendieron clases, toda la comunidad estaba en alerta y no pasó nada. ¿Y quién decidió en ese caso? Evidentemente la Generalitat. Y de la actitud de Mazón, yo creo que creía que era, de hecho él lo manifestó, creía que era una alerta más, ¿no? Una alerta más que no son tan habituales, pues las alertas rojas. Era una alerta roja, no era una alerta más. Y yo creo que él la minimizó y bueno, estuvo desaparecido, estuvo de comida con una periodista, según la versión que han facilitado, para ofrecerle la dirección de Apunt, la televisión autonómica, y cuando llegó, pues bueno, la verdad es que ya había fallecido en Utiel, ya se había desbordado el río Magro y el barranco del Pollo subía peligrosamente de nivel después de caer 700 litros por metro cuadrado en la población de Turís, al interior de la provincia de Valencia. Y él quiere responsabilizar a la Confederación de la falta de aviso, de un apagón informativo que decía
él por parte de la Confederación que no le avisó de esa revolución hidrológica, que es un concepto que él se inventó y que bueno, pues ya ha dejado de utilizar porque científicamente no tiene ningún contenido. ¿Le ves peso al intento de cargar la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica o en la Agencia Estatal de Meteorología? Yo en la Agencia Estatal de Meteorología, a ver, cuando hay una alerta roja, es que ya no hay más alerta que la alerta roja, y estaba la alerta roja. Lo que Amazon intenta de poner el foco en la Confederación Hidrográfica, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo que está claro es que cada organismo tiene su competencia y el director de orquesta de la emergencia es la Generalitat. Aquí se critica que el gobierno no impusiera el nivel de emergencia número 1, o sea, que subiera a nivel 1, que es donde ya el gobierno toma el mando, pero que, bueno, quizás si lo hubiera tomado le habrían criticado a Pedro Sánchez por tomar el mando, ¿no? y ejecutar un 155 de facto. Pero lo bien es cierto es que el mismo Amazon podría haber elevado a nivel 1 esa emergencia, pero siguiendo él al mando, y la verdad es que tampoco lo hizo y dejó al mando a la consellera de Interior y Justicia, que finalmente la cesó, la apartó a un lado, aunque después él ha dicho que fue ella la que se apartó. Así que bueno, pues ella se ha quedado ahí como máxima responsable y seguramente ella sí que podrán investigarla cuando comience la investigación judicial, porque ella no está aforada. ¿Crees que realmente había capacidad política y hay capacidad política en Amazon y su equipo en el momento de la gota fría, incluso ahora? Es gente por la trayectoria que tienen. Bueno, yo creo que igual esto les vino demasiado grande. Tampoco sé, el que estaba al frente de la Generalitat era él. No sabemos otro político que le habría pasado, pero sí que se ha dado a conocer o se ha recordado que en otra dana que hubo hace unos años con el Botànic al frente de la Generalitat, el Botànic, para que quienes fuera de aquí, el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior, que estaba conformado por el PSPV-PSOE, con Ximo Puig, Mónica Oltra de Compromís, y después en la última legislatura también con Podemos. Y bueno, hubo otra dana, y el CECOPI, que es el Centro de Coordinación de la Emergencia, se creó o se convocó el día antes de la dana. Aquí se convocó el mismo día de la dana a las 5 de la tarde, o sea que ya, en realidad ya se llegaba tarde, ¿no? a muchas de las cosas que se produjeron ese día. Así que, bueno, la respuesta a tu pregunta seguramente la darán los tribunales, de si eran capaces o no eran capaces. Desde luego, la alerta que nos sonó, que aquí es la segunda autonomía que creo que se ha hecho funcionar, llegó a las 8:12, cuando mucha gente estaba ya con el agua al cuello. O muerta. O muerta, directamente. O muerta. ¿Qué falló aquí? Pues yo creo que aquí falló información. Sí, porque yo, por ejemplo, en mi calle, que es una calle que igual tiene 100 metros, ahí han faltado 3 personas. Y en un radio a lo mejor de 80 o así, mi señora y yo, que bueno, conocemos a la gente, pues no sé si contamos 9. Entonces, al final, no quiero decir que todas esas personas que nosotros visionamos y hablamos con ellas y nos decíamos sola por la calle, se hubiesen salvado todas, pero sí que por ejemplo, de mi calle, ellas se hubiesen evacuado, o sus hijos o tal, y le hubiesen sacado, pero vamos, seguro. ¿A usted dónde le pilló la gota fría? Yo viajé desde Ciudad Real aquí el lunes temiéndome el agua, ¿vale? Y resulta que el martes estuve acompañando a mi hija, que me dijo, papá, ¿me acompañas? Y la acompañé a un pueblo aquí cercano, que es Torrente, a 5 kilómetros. Y bueno, estando en Torrente ya, mi señora me llama y me dice, Jesús, vente para acá que el barranco se está desbordando. Y entonces nos vinimos para acá y ya no pude entrar en casa. Mi hija la dejé a 100 metros de casa, menos, a 50 o 60 metros de casa, y me dijo, papá, cuando me llama por teléfono casi no pudo entrar a casa ya porque estaba mi señora sola. Y entonces, papá, vete por ahí, aparca y vete a mi casa. Entonces mi hija vive en un cuarto piso,
Y bueno, yo pasé la noche con mi yerno, mi nieto y mi hija con mi señora. Y que me impacta mucho, Gloria, ver el barranco, es decir, la amplitud, la magnitud, que evidentemente, a ver, las imágenes de las cámaras captan. Lo que pasa es que estando aquí te haces cargo de... O sea, yo me lo imaginaba no tan amplio, no tan ancho, y es espectacular cómo el agua llega a ocupar tanto terreno. Piensa cómo el agua que por al final aquí va por el cauce natural que va, ¿no? Piensa que esta es la zona inundable y que por aquí circulaba 6 veces el agua del Ebro en su desembocadura. En un momento determinado, por este barranco, calcula 6 Ebros de golpe. Claro, esto, entre otras cosas, porque jamás se ha tenido en cuenta, y eso lo han dicho siempre los geógrafos y los científicos, que los ríos y los barrancos tienen un lecho de estiaje y uno de crecida. Y tú no puedes construir en el de crecida, porque en el de crecida, venga cada 100, cada 500, cada 50 años, va a pasar. Y ahora, con el cambio climático, la posibilidad de que se reanude el fenómeno no son 500 años, es mucho más. Yo he visto de la Confederación Hidrográfica informes de ayuntamientos quejándose porque la Confederación les decía que no podían edificar en tal zona, diciendo, bueno, total, dentro de 500 años. Eso lo he visto yo. Entonces, claro, eso no puede ser. Los ayuntamientos tienen que saber, lo mismo que la comunidad autónoma, que las zonas inundables no son construibles. Porque si vuelven a construir, yo no sé cuánto tardará. Claro. La Pantana de Tous fue en el 82. Esto ha sido ahora. ¿Cuándo será la próxima? Porque estamos en una zona meteorológica, que esto de las Danas... Una zona proclive meteorológicamente a la gota fría. Efectivamente. Gloria, si te dijera de forma esquemática, imagínate que alguien viene ahora aquí procedente, pues yo qué sé, de otro planeta, porque algunos viven todavía fuera de otro planeta, por así decirlo, y te dijera, aquí realmente qué ha ocurrido. ¿Serías capaz de decir, no sé, de forma casi esquemática, las claves que nos han llevado a que haya ocurrido esto? Te hablo de, yo, por ejemplo, te apunto una, casi como en el 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no hacer caso a una alerta meteorológica cuando es una alerta roja, en una zona además ya proclive y con precedentes de gota fría. Pues pero ¿cuáles son las claves que tú crees que han llevado a esto para intentar aprender? Pues vamos a ver, lo que ha pasado primero es desdeñar los avisos científicos de que hay zonas en las cuales no se puede construir, que son zonas inundables. Eso se ha llenado de casas. Eso pone freno al agua, que estamos en una zona que climatológicamente el clima mediterráneo hace que los barrancos en un momento determinado, ante una gota fría, tal. Y después... Pone freno al agua, digamos, dificulta el cauce natural de las aguas, y eso hace que se acumulen y que luego bajen con una virulencia determinada. Si en lugar de estos muros aquí hubiera bosques de ribera, no se acumularía el agua en una especie de tsunami, porque además este barranco en unas zonas da un recodo, en otras se estrecha. Entonces, la construcción, como se ha hecho, sin respetar las claves naturales, eso es una clave. La otra es tener en cuenta, igual que no se ha hecho caso a la ciencia en eso, no hacer caso a los avisos de los organismos que representan a la ciencia. Me da igual que sea la Confederación Hidrográfica del Júcar, que sea la Agencia de Meteorología Española, es igual. Es decir, todos aquellos avisos que decían, viene una y viene grande. 5 días estaba avisando. Y mientras tanto, el gobierno valenciano a por uvas. O sea, uno estaba con los toros, el otro con una periodista, no se sabe, además en un sitio tan cutre como, de nombre me refiero, como El Ventorro, digo, ¿dónde estaba usted? Mientras se morían sus ciudadanos. Y luego que el gobierno valenciano había elegido gente sin ninguna capacidad de competencia, que ese es otro criterio. Tú no puedes nombrar a gente al frente de las diversas responsabilidades que afectan a los servicios públicos y por tanto a la vida de la ciudadanía sin saber la competencia que tiene sobre las materias para los que los nombras, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? Porque hay quien dice, a ver, al frente del gobierno valenciano hay una persona más bien incapaz, muy campechana, para los selfies, para ir a las ferias, pero no muy capaz. Pero es para que cantar encima, en Eurovisión. Pero es que luego encima ha puesto en cargos a gente con un perfil mediocres, también... mediocres, así. Ponme ejemplos y dime. Vamos a ver, mediocres. Por ejemplo, al frente de emergencias creo que había puesto a una señora que era pues una empresaria, que muy bien, pero de emergencias había alguna cosa. Si descubrió el día cuando la gente se ahogaba que existía un botoncito para hacer una alerta a la población. Bueno, estaba también en emergencias que venía de haber estado en varios partidos políticos. Efectivamente, que era el que de los toros en la calle. El tránsfuga que viene de Ciudadanos, de Vox, de todas partes. Bueno, pues ese estaba como responsable de emergencias, pero como consejera de Interior, emergencias, etcétera, había una señora de la cual tampoco se le conoce ningún tipo de competencia al respecto.
pues bueno, una empresaria que seguramente sería muy capaz al frente de su empresa, pero eso no sirve para desarrollar un trabajo en la administración pública cuando estamos hablando de cuestiones que se refieren a la vida de las personas y de los ciudadanos de este país. Entonces, bueno, yo qué sé, pues el conseller de Educación, que es un señor que está levantando ampollas porque se ríe de los demás en las Cortes, porque tiene odio contra nuestra lengua y nuestra cultura. Ha puesto a gente. El otro día un diputado de Compromís le recordaba al conseller de Educación que ese título que tenía lo había conseguido en una oferta pública, ¿no? De estas de, pues, si no sé, si se presenta usted con unos papeles no sé qué, se lo damos. Dice, y usted es el que garantiza y el que exige el esfuerzo en la educación, que de verdad, que al frente de las consellerías, y luego para ocultar esa ineficacia absoluta, hombre, un conseller de Educación que cuando se muere un trabajador en las tareas de desescombro de un instituto, dice que bueno, que es que él tiene que estar en su casa con su familia los fines de semana, pero ¿qué me estás contando? Que además ha hecho entrar a los alumnos en los institutos y en las escuelas sin el certificado que exigen las AMPAs, bueno, las federaciones de padres y madres, de que no corren riesgo sus criaturas ahí. Arriba del piso y vi personas que estaban al hogar dentro de su casa, en el corral que vivimos nosotros, pues estaban allí fuera y había una que se salvó, pero la otra se quedó ahogada. Porque vino primero una riada y luego vino la mala, vino la que se llevó todo y no dejó de nada. Aquí, dije, sí, un desastre, una perdición para todo. Estamos en una casa que era la de tu abuela, el barranco está ahí mismo, con lo cual la parte baja aquí quedaría hecha polvo. Pues sí, esta sí que lo vi yo y más que nada era barro. Todo barro, y este se limpió después. Primero fue a las viviendas de la gente damnificada, los fallecidos, y luego esto ya lo hicieron a las 3 semanas, creo, 2-3 semanas, la limpiaron todo. ¿Qué crees que se podría tomar como aprendizaje de lo que ha ocurrido para intentar que no volviera a ocurrir? ¿Me callo o lo digo? Dilo. Que no, que mentironan. Bueno, pues nada, yo primero no sé cómo pasó todo esto, porque sinceramente aquí ni llovía, en Paiporta, en Valencia a mí sí me llovió, hubo una especie de tornado y yo creo que primero hay que prevenir para por si volviera a pasar. Siempre te viene a la mente volver a pasar y luego pues en vez de perder el tiempo unos políticos contra otros, sean de un lado sean de otro, sinceramente venir a enguarraros de barro y ayudar a toda la gente, a todos los que han perdido a seres queridos, ayudarles y luego ya pelearos políticamente. Lo digo sinceramente, lo que pienso, tanto un lado como el otro. Eso es lo que pienso. Esto era el cuarto que tenía yo de matrimonio de mi mujer y yo. Manuel, ¿esto qué era? Esto era un armario empotrado con todas las puertas y todo, que estaba muy bien arreglado, y la ropa y todo, que teníamos de mantas y de todo, y ropa mía allí, y aquí otro son también, y mira, todos. Lo ha perdido todo. Se ha perdido todo. Esto es el garaje, el garaje que... ¿Aquí qué guardaba usted? ¿Qué tenía aquí? El coche, ¿eh? Aquí estaba el coche y teníamos el otro coche donde tenemos las herramientas de campo en el carrer de Pelayo. Aquí se ve hasta dónde llegó el agua, ¿eh? Sí, mira el señal del agua, desde arriba. ¿Y el coche qué fue del coche? ¿Aquí tenía usted el coche lo ha perdido? El coche y otro que tenemos en la calle Pelayo, también caído mi hijo. ¿Aquí qué coche tenía usted y lo ha perdido? Un Ford era, pero de los pequeños, y el otro más grande. ¿Y lo ha perdido? Los ha perdido, se han perdido. Ay, mi hijo. ¿Qué pasó con el coche aquí ese día? ¿Salió? Cuéntame, ¿qué salió? El coche se quedó falcado sobre la puerta, que se han echado a perder puertas y todo. Y mira, ¿eh? ¿Y se lo llevó la corriente? No se lo llevó la corriente, se quedó falcado aquí y aquí los coches no se los llevó. Se pusieron a decir, han levantado la presa Forata cuando el cauce de lo que es Forata no pasa por Paiporta, ¿no? No, claro. Forata es el río Magro y tiene que ver con las inundaciones en la ribera, en Algemesí.
que hubo inundaciones porque se tuvo que aliviar el pantano, pero es que si no se hubiera hecho eso, probablemente igual se hubiera roto el pantano y habría pasado lo que pasó en la pantanada de Tous, que el agua pero que no tiene nada que ver desembalsar algo de manera con las controlada. aguas que fueron a Paiporta, no tiene nada que ver los cauces, simplemente prestar atención, informarse y ver los cauces, pero se manipula a la gente y la gente dice no, las muertes, que en buena medida están en esa zona cero, de Paiporta, toda esa zona, fueron porque se abrió Folata, pero si el agua de Folata no va ahí. Sí, bueno, eso es lo más evidenciable, ¿no? Porque es consultar un mapa. Ni eso. Después yo creo que ha causado mucha tristeza también y a mí me parece muy lamentable y diría que hasta que asqueroso todos los bulos alrededor de las muertes, que se estaban ocultando los muertos, que no se estaba diciendo la verdad. Eso para una familia que igual está aún esperando, cuando, sobre todo al principio, que aún se estaba esperando información de muchos desaparecidos, yo creo que eso alimenta el dolor y profundiza en la herida y en el desgarro que se tiene por la necesidad de encontrar a tu familiar. Y a mí eso me ha producido mucha tristeza, que gente tan poco profesional se aproveche de todo ese dolor y de esa incertidumbre para alimentar y hacer espectáculo mediático de esas cuestiones. Y después todos los hemos visto, echándose para embarrarse, alimentando los bulos en centros comerciales o en los parkings que eran subterráneos, y la verdad es que daba mucha tristeza. ¿Por qué crees que hay esta proliferación de los bulos y de gente que son buleros, por así decirlo, que están alimentando esas teorías de la conspiración, esa especie de morbo? ¿A qué crees que se debe? Ellos evidentemente buscan un negocio y llamar la atención, pero luego hay gente que compra esa mercancía. Bueno, porque parecía que sí, que en un parking pues debía de estar, por ejemplo, sobre el tema del parking, que el parking debía estar lleno de gente. Pero, y claro, es fácil de pensar, pero para la gente que somos de aquí, cuando decían, ¿no?, se han distribuido 700 tickets, pues es que el parking de Bonaire no tiene tickets. Todo el mundo que va habitualmente a Bonaire sabe que en ese parking no se dan tickets, ni tienes que cancelar ni nada la entrada, y después la explanada alrededor es lo suficientemente grande como para que habitualmente se aparque en superficie y no todos tengan que bajar al parking. Pero los cuñados de Madrid, por ejemplo, compran la mercancía, los tickets, claro, cuando no hay ni tickets. Exacto, cuando no había ni tickets en ese parking, por ejemplo. Y después, claro, es que eso da mucho morbo. Hay veces que la realidad no... Bueno, hay veces que la realidad supera la ficción, pero hay veces que la realidad no es tan morbosa, ¿no? Es más aburrida. Entiéndeme, evidentemente no en esta cuestión. Dicho de otra forma, que si te montas una película de hay miles de muertos en Bonaire, captas la atención, y hay mucha gente pendiente de eso, claro, con lo cual elevas la audiencia, incluso, mira, este me lo está contando y los demás no. Sí, además yo alucinaba porque a mí muchos amigos me preguntaban, me interpelaban, y es que yo no daba crédito, porque también escribo de tribunales, sé cómo trabajan en el Instituto de Medicina Legal, los responsables. Es que hay mucha gente implicada como para ocultar una cuestión así y más tan seria, ¿no?, como fallecimientos. Y circulaban mensajes de WhatsApp, audios de WhatsApp diciendo que sí, que habían visto un montón de es muertos. Yo siempre decía lo mismo: dile a esa persona que me llame y que me lo cuente, seguro. O ha hecho alguna foto, porque si tú has visto cosas, lo más normal es hacer una foto, ¿no?, de lo que han visto ahí abajo, y no aparecía ninguna foto. Y eso en este mundo audiovisual del siglo XXI también te tiene que levantar las alarmas, ¿no?, de que eso igual no es verdad, es mentira. Además estamos hablando de esparcir bulos en una tragedia, que es especialmente más doloroso, es decir, aprovechar
en una situación de cientos de muertos para esparcir bulos y crear congoja en unos, expectación en otros, negocio a fin de cuentas. Sobre todo es que yo las familias no me las quitaba de la cabeza, porque es que estamos hablando de cuando había muchos desaparecidos, mucha gente que era una incertidumbre, no encontraban a sus familiares, y entonces aumentar o inocular en la sociedad ese tipo de bulos, a la gente le aumentaba el dolor. Y yo he escuchado a gente desgarrada pidiendo que dijeran la verdad, dónde estaban los familiares. Así que me parece despreciable que se haya jugado con los sentimientos de la gente y con el dolor de las víctimas y de las familias. Para tu experiencia periodística, esto que se está viviendo ahora de la gota fría de La Habana, ¿qué supone? Por lo que vas viendo en conversaciones con otros colegas, en lo que es el tratamiento desde la política, no sé, ¿cómo te quedas? ¿Con qué conclusión a día de hoy te quedas? Pues yo me quedo con que esto es una carrera de larga duración, es una maratón que seguramente va a durar muchos años, vamos a escuchar muchas cosas y hay que ser diésel en esta historia, porque vamos a tardar mucho tiempo en ir averiguando, pues, por ejemplo, en acceder a lo que sucedió, por ejemplo, en el CECOPI, ¿no? En el Centro de Coordinación de Emergencias, ¿no? De ese día, porque se dijo que sí que se grababan, después se ha dicho que no se ha grabado. Hemos ido conociendo el puzzle de toda esta historia y seguramente hasta que un juzgado no se ponga manos a la obra no podremos ir juntando las piezas. Y yo me quedo con que hay que dosificar energías porque esto va para largo y los profesionales, pues cada uno desde su ámbito, de la justicia, el periodismo, los profesionales tenemos que estar fuertes, serenos y con ganas para poder ir juntando las piezas de ese puzzle y darle respuestas a las familias. Porque eso es lo más importante. Las familias buscan respuestas, a sus familiares ya no los recuperarán, pero ellos lo que quieren son respuestas y si hay algún responsable, pues que pague. ¿Y ahora mismo qué falta? Falta ayuda sobre todo para garajes. Para garajes es primordial. Lo que estoy viendo, yo me muevo mucho por el pueblo andando y veo que hay todavía muchos garajes, huecos de ascensores de viviendas en las que hay gente mayor que no puede subir, no salen de sus casas porque no pueden bajar las escaleras, que viven en un cuarto, un quinto, que están impedidas, y esos huecos del ascensor están muy mal, todavía tienen barro, tienen agua y están inhabilitados esos ascensores. Y hay mucha gente mayor que no está saliendo de su casa o gente impedida, ya te digo. ¿Qué falta por arreglar? ¿Qué falta por mejorar? La gente se queja de que todavía quedan cosas por arreglar. Claro, bueno, si es que esto no se va a arreglar hasta que no pasen 4 o 5 años. Seguro. El pueblo no tendrá vida hasta que no pase un tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo ahora mismo está muerto. ¿Qué hay que mejorar? Pues hay que mejorar todo en general. Aún hay garajes por ahí que están sacando el lodo y bueno, y comercios que hay de comercios, 4 comercios que abren por ahí, pero nada más, y los que no van a abrir por gente que tiene una edad terminada ya avanzada y tal, ya no quieren meterse en jaleos de abrir negocios porque hay gente que lo ha pasado muy mal y bueno, no quiere continuar con sus negocios, claro está. Gloria, ¿tú crees que se hará justicia? Porque hay gente que primero nos está diciendo aquí que falta todavía trabajo para volver a la normalidad y después que también hay mucha gente que quiere que se haga justicia porque creen, evidentemente y con razón, que no se estuvo a la altura de las circunstancias cuando se venía la gota fría para avisar a la población, la tardanza en que llegaran los efectivos también. Se debiera hacer justicia. Justicia y reparación, que es lo que siempre se pide, las dos cosas, ¿no? Yo creo que se exige
Otra cosa es que en estos momentos mi confianza en la justicia en este país en estos momentos está bajo mínimos y no sé yo si será capaz de que juzguen a alguien que está ahí arriba. Seguro, como pasó con el accidente del metro, que al final pagaron 4 técnicos, que no habían puesto la baliza, que no habían... Todo mentira, el problema es que la compañía no había comprado las balizas porque la Generalitat no había... Bueno, en fin, al final los que toman las decisiones políticas, que son los realmente responsables, suelen salirse de rositas de estas cosas. El perfil de Mazón, Gloria, ¿cuál es? Para la gente que no vive aquí y no tenga esa información, incluso los que viven aquí que no saben de dónde, porque hemos visto que era cantante, ¿no? Hemos visto que era una persona muy proclive a las redes sociales, a mezclarse en las ferias, pero ¿de dónde viene? Fue director es su padrino? Zaplana. ¿Su padrino? Cuéntame. Fue director de las ITVs. ¿Quién? Carlos Mazón. Sí, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, es uno de los hijos políticos de Zaplana. De hecho, a Zaplana lo han condenado, una de las condenas importantes es por lo de la privatización de las ITVs. Bueno, pues este era el director general de las ITVs cuando Zaplana hacía negocios privatizando las ITVs. Mazón. Claro, Mazón. Mazón viene de los... Yo no quiero... Es que con esto es sensible. No quiero decir que todos los alicantinos, pero viene de la colla alicantina, ¿no? Del grupo alicantino de Zaplana. Entonces, bueno... Más. ¿Qué más quieres? Pues eso. ¿Qué perfil tiene? Es decir, pues eso, viene ese señor? Porque era cantante. Fue presidente de la Diputación de Alicante. Sí. No se le conoce tampoco nada más que la foto de las moscas, esa que estaba espantándose mosca. Sí, el vídeo ese. Ya. Pero no, yo no conozco ninguna de sus gracias al frente de la Diputación de Alicante. Eso sí, mucho turismo, mucho venidor, pero en fin, lo que se espera de... ¿Y el precedente qué pasa? Que era un tío así, que digamos campechano, que se codeaba bien en la sociedad, porque tenía el precedente de que intentó acceder a ir a Eurovisión, era una persona dada a las verbenas y todo este tipo de cosas. Bueno, un perfil, digamos, campechano. Sí, pero campechano, por ejemplo, que sin embargo, dentro de su propio partido, mucha gente no se explica cómo ha llegado a ser presidente de la Generalitat, porque en el fondo nadie le conoce ninguna gracia especial, ¿no? A la hora de, bueno, uno puede tener más o menos capacidad verbal, ¿no? Pero lo que está claro es que no se le conoce ninguna gracia ni profesional, ni de un hito que diga, bueno, pues esta persona es capaz de desarrollar esto, ¿no? En la Generalitat hemos tenido gente de todo tipo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ha podido llegar? Bueno, pues de entrada dices que tiene el padrino Zaplana. Sí, por esto, por los grupos quizás una de imagen presión determinada de simpatía. Y ya está, y ya está. Una cara, quizás buscar una cara nueva o una cara diferente, por así decirlo, porque venimos de precedentes que son Camps, que está Zaplana. Claro, que son todos los imputados, que ten en cuenta que estaba aquí Olivas, Zaplana, Camps, toda una serie de gente que han sido Rita Barberá, Grau, que era Alfons Grau. El Alfons Grau, claro, de toda esa gente, bueno, pues de ¿salpicada por la corrupción? Absolutamente, desde el pitufeo de Rita hasta Gürtel, Taula, en fin, todos los casos gordos del Partido Popular, y de pronto, bueno, aparece esta persona que viene, pues eso, de Alicante, de ser el presidente de la Diputación, que no ha generado mucho problema, de, bueno, pues este mismo, que no lo conoce nadie, y ahí estamos, y claro, pero es que no es competente, tiene es una que imagen simpática, por así decirlo, una imagen de cierta, ¿no? De cierta regeneración de imagen, por así de imagen, pero luego en el fondo... porque además, de verdad, o sea, es un tipo que yo lo que observaba desde fuera, en las redes sociales y demás, él aparecía permanentemente en carreras, en concursos, en las fiestas, era como muy simpático, eso lo manejaba muy bien, era un tipo campechano, y en era YouTube, España campechana. Claro, y en YouTube diciendo esto de, y ustedes pasan calor, vengan a Alicante, que aquí tenemos una horchata y unos helados estupendos, y yo lo he visto hacer vídeos de esos promocionales en Pero YouTube. Luego, cuando llega una cosa gorda a la hora de gestionar... Nada, Montpare... O sea, quiero decir, poca capacidad de decir, alerta roja, vamos a quedarnos aquí en el puesto de mando, no, me voy a una larga comida. Por ejemplo. Pero previamente había estado recibiendo un premio de turismo, no sé qué, o sea, es que estuvo todo el día, luego reunido con la patronal y los sindicatos, se va de esa reunión y se va a comer 5 horas, y luego todos son excusas mal elaboradas, porque ni tan siquiera es listo para eso. Que no me cogían el teléfono, bueno, es que no había cobertura, es que tardé mucho en llegar a la Eliana porque había lluvia, bueno, no, la verdad es que es el día de lo de todos los días. Entonces, bueno, y luego cuando le preguntas dice, esto ya es muy aburrido. ¿Cómo aburrido? Sí, muy cansino, que no le pregunten tanto ya. Por eso, ¿no? Bueno, pues tendrá que asumir y dar explicaciones. No, en estos momentos se está diciendo que por qué le buscan a él explicaciones, que Begoña Gómez dice, pero perdona, ayer en las Cortes montó un periquito
de mucho cuidado. Bueno, estos días en las Cortes está echando balones fuera, intentando ver cómo se responsabiliza a otros de cosas que no tienen nada que ver con lo nuestro, por no asumir realmente que hay una responsabilidad de no avisar, de no evitar las muertes, porque a lo mejor esto no lo hubieran evitado. Se hubiera evitado con el tiempo, quiero decir, con unas políticas diferentes. Pero claro, tienes a un gobierno que además, ahora mismo la ley de costas, si preveía que no se pudiera construir en 500 metros, cuando PP y Vox llegaron al gobierno, han reducido la zona no constructiva a 200. O sea, están yendo en contra del sentir de la ciencia y de lo que indica la existencia del cambio climático. Pues por eso, ¿qué quieres? Aquí teníamos la cocina todo y todo lo que pasa bien arreglado todo, pero mira... O sea, esto es lo que era la cocina, ha quedado así. Sí, sí, yo tenía todos los avíos, el hornos, todos los avíos de... Yo, pues, como tengo el hijo arriba, aún me arreglaba yo quitando a comer y eso. Pero mira, ¿qué vas a hacer? La vida es así, chaval, y han muerto muchas personas, pero porque un señor de ahí detrás de mi edad también falleció por no poder salir. Y si yo me quedo aquí dentro, yo no puedo salir de la forma que entraba el agua, ¿comprendes? Así es que, mira, no hay más remedio que paciencia. Ahora yo, pues, me voy conmigo. O sea, aquí realmente, Manuel, es donde tuvo usted... ¿Cree que usted aquí se jugó la vida y la muerte, en esta puerta? Sí, aquí me jugué la vida. Aquí si salgo, si mi hijo no me dice sal pronto, cuando entré yo en esta puerta, me salí. Y luego me dice... O sea, esta es la puerta que se resistía a abrirse por la fuerza del agua. Esta puerta, una vez eso, ya no podía yo entrar. Y se cerró todo. Y es cuando... Por la fuerza del agua. La fuerza del agua. Yo me subí. O sea, usted es consciente que aquí es donde usted se jugó la vida. Me salvó la vida, sí, señor. En esta puerta. En esa puerta. O sea, fue cuestión casi de minutos. Mire, poder abrirla o no y poder salvarse. Si puedo abrir, a lo mejor entro creyendo que no había novedad y me jugué con la vida. Y mire, no hay más remedio que la vida es así no, yo no sé el valor que teníamos de muebles y de todo, pero mira, ya veremos cómo queda la cosa. Lo más malo es la persona que se ha jugado la vida. Total, y que ha muerto. Todos los años que usted se ha dedicado al campo de labrador, ¿había visto una gota fría tan terrible como esta? Tan barbaridad aquí en Paiporta. Yo tengo, ya te digo, 93 años tengo, que estoy bien, quitando que me hace daño, pero no he visto barbaridad más grande que esta. Esto es una barbaridad. El presidente autonómico sigue siendo el presidente autonómico mazón. Hay un relato, por así decirlo, que es el hecho de no prestar atención a la alerta, pero bueno, hay un gobierno autonómico que tiene también un presupuesto importante, tiene un dinero importante, que capacidad de presionar tienen. Y sigue el presidente. No sé si en ese contexto, lo que son los medios locales, te consta que haya habido algún tipo de... Porque le ha dicho, qué cansino ya preguntarme, por ejemplo. Sí, él se resiste. De hecho, a él le está pasando un poco como le pasó a Francisco Camps, precisamente después del accidente del metro, porque los periodistas empezamos a preguntarle cuándo iba a recibir a las víctimas, y entonces él dejó de... digamos, como que se distanció de los medios de comunicación, y después ya vino también la Gürtel, y ahí ya acabó cuando estalló la Gürtel, acabó ya de tener esa relación fluida con la prensa. Y a Mazón le está pasando un poco también, lo está convocando canutazos o ruedas de prensa. Él sí que está dando ruedas de prensa, pero las da en Utiel, en un camino rural alejado, o se va a Carcaixent, donde sabe que los periodistas que cubren habitualmente Presidencia, que son los que hacen seguimiento de sus discursos, de sus palabras, igual no se desplazan hasta tan lejos, y entonces él está aprovechando
esas ruedas de prensa distanciadas de Valencia, de la capital, o se va a Alicante, donde evidentemente pues, las preguntas no van a ser tan acertadas, ¿no?, respecto de la Dana, aunque los compañeros de Alicante también le preguntan, pero claro, los periodistas aquí en Valencia pues, estamos haciendo más seguimiento detallado, ¿no?, de la Dana. Incluso los actos que convoca en el Palau pues, los convoca sin periodistas, solo gráficos. Así que, bueno, es un síndrome acelerado del Palau. Mazón pidió disculpas. Yo creo que 200 muertes se merecen como mínimo un perdón más que una disculpa. Y tal vez él tendría que afrontar el trago de reunir a... Tal vez no, tendría que afrontar el trago de reunir a las 200 familias y pedirle perdón. El titular que pondría, que quizá le serviría, es que el cambio climático nos ha avisado, aprendamos para la siguiente vez. Si tuviera que preguntarte como observadora, como periodista, de lo que has ido viendo en estos días, ¿con qué conclusiones te quedarías? ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué se mantiene, digamos, como se suele decir, en tu retina? ¿Que te parece que es histórico para que esto sea recordado? No sé si en cuanto a cosas que debemos aprender para que no se repitan, no sé, desprotección, los peligros que pueda haber, no lo sé, lo que quieras, la capacidad, la solidaridad humana, no sé. Bueno, es que hay muchas cuestiones que destacar. Yo lo que intentaría sacar es interpretaciones o conclusiones resilientes, que estas 222 muertes, 223 muertes, a día de hoy, 3 desaparecidos, claro, no sean en balde y que habrá más inundaciones. Y lo que tenemos que hacer es estar prevenidos para que esto no nos vuelva a coger desprevenidos o por lo menos que se alerte a la población, porque lamentablemente el cambio climático ya está aquí y este tipo de inundaciones se van a volver a repetir y debemos estar preparados y concienciados y entrenados, como sucede en Estados Unidos con los tornados o en Japón con los terremotos. Aquí en Valencia hemos tenido episodios de riadas. En los últimos años, bueno, fue grave la de Orihuela, la de la Vega Baja. Allí hubo 6 fallecidos, lamentablemente también, pero bueno, se evitaron, yo creo que se evitaron muchas más muertes con esa prevención. Y aquí lo que hay que aprender es a resolver cuestiones urbanísticas que igual están pendientes, a mejorar los cauces, no encauzarlos, porque ahora eso también abre un debate interesante, y después respetar el agua, iba a decir miedo, pero yo creo que tenerle respeto al agua para que no vuelva a suceder. Y después, la verdad es que, porque es inevitable también destacar la colaboración de los voluntarios, pero no solo, también de la gente que de manera espontánea iba a ayudar a los damnificados por la Dana en la Horta Sud o en la Ribera o en Utiel, sino también a todas las asociaciones que se han volcado, la Mancomunitat de la Horta Sud, las Fallas, multitud de asociaciones, el tejido asociativo de las comarcas que se ha volcado en la gente y que se están ayudando unos a otros. ¿Harías una petición para que no os olviden? Claro que sí, por supuesto. Yo haría la petición empezando por arriba, por todos los que tienen poder, que esto, por favor, que no lo olviden, que nos ayuden, y a todos los sectores que tenemos en España, porque sí que quiero destacar que los jóvenes, que siempre se les tiene un poco marginados, han dado un ejemplo muy grande a todos los españoles. Entonces, por favor, los jóvenes que sigan luchando, que tienen un futuro, que sigan viniendo, que no se vayan. Y todas las organizaciones, asociaciones, fundaciones, el gobierno, arriba, abajo, todos, por favor, nos hace mucha falta. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte, ¿vale? Ay, tranquila, mujer. Gracias. Nada, tranquila. De verdad, Tranquila. gracias.